Muy buenos días, hermanos. Buenos días, Señor. En esta mañana muy fresca vamos a seguir estudiando las señales misionales saludables. Y yo quiero decirles, hermanos, que esto no son nada más un repaso de estudios. No es nada más que a alguien se le ocurrió, vamos a ver estos puntos, sino que es una necesidad urgente para muchas iglesias, no solamente nuestra congregación. Hay un movimiento en varios países porque hay decaimiento de las congregaciones, de las iglesias, y ya alguien está tomando la iniciativa de revitalizar nuestras iglesias, de estudiar este fenómeno. Hemos estudiado, y espero que todos tengan en la mente, porque no es nada más para un pasón, es para meditar, apropiarse y poner en práctica estas señales misionales de la iglesia. Padre, te pedimos que nos des visión, que nos des sabiduría en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones, nuestra mente, de tal manera que podamos ver luz en tu palabra. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, por esta grave responsabilidad. En nombre de Cristo te lo suplico. Amén. Repasando, hemos visto 9 de las señales misionales saludables. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera? La centralidad de la palabra de Dios. El texto es 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en sana doctrina, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En segundo lugar, vimos la transformación al caminar con Jesús. ¿Recuerdan ustedes en aquel momento la visita de Nicodemo con Jesús? ¿Qué le preguntó? ¿Qué es necesario para ser salvo, no? Y Jesús le contesta, simplemente nacer de nuevo. Hay que transformar la vida. Al caminar con Jesús esto se logra. Dice que en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en vosotros la completará hasta el día de Jesucristo. Porque la vida es transformación, no es una vez, es un caminar con Cristo. En tercer lugar, vimos en estas 10 señales misionales el evangelismo intencional. Un evangelismo por mandato. Mateo 28, 18 a 20 nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuarto lugar, vimos transformando comunidades por medio de la compasión, la misericordia y la justicia. Y el texto base de esta meditación fue en Miqueas 6:8. Jehová solamente te pide hacer justicia, amar con misericordia y humillarte delante de Dios. La quinta señal misional que estudiamos fue la perspectiva global y el compromiso que tenemos. Y el texto fue Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En El Dorado, el Valle Dorado, las Arboledas, Estado de México,
el país de México y hasta lo último de la tierra. Esa es la perspectiva global y el compromiso como cristianos. En sexto lugar, una comunidad cristiana irresistible. Una comunidad que seduzca. Y el texto base lo encontramos en Hechos 2, en la lectura de los versículos del 40 al 47, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquella multitud. Y se convirtieron, ¿cuántos en ese día? 3,000 fueron bautizados. Un evento portentoso. Y dice que esta comunidad era tan atractiva que los demás los alababan, los envidiaban, yo creo, porque tenían como todas las cosas en común. Hasta ese punto llegó esa comunidad. Era una comunidad seduciente, por eso dice, una comunidad cristiana irresistible. La séptima señal misional fue adoración sincera. Como dice el salmista, te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, en el Salmo 138. Y Juan, en el capítulo 4, versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores te adorarán, y Él busca estos adoradores. En octavo lugar, vimos un pasaje muy importante. Lo conocemos todos en su mayoría, es la vida de sacrificio y la generosidad de dar. Así se llamó esta señal, la octava. Y está basada en el capítulo 12 de los Romanos, que nos habla de los derechos y deberes de los cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, si el del servicio, en servir, si el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno, y amad los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en oración, en la tribulación, constantes en oración. Y dice también, vida de sacrificio y la generosidad de dar. En el versículo 13 nos dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hace una semana vimos, aquí estuvo nuestra hermana Marisol, compartiendo la cultura del liderazgo piadoso. Debemos recordarlo, está en Hebreos la cita, Hebreos 13, 7, y nos dice, acordaos de vuestros pastores. Recuerden, es el inicio de ese versículo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios,
considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este fue la 9ª señal misional saludable. Y ahora nos toca un tema. Cuando yo vi el título, Estructuras Organizativas Fructíferas, me pareció raro, ¿verdad? Estructuras organizativas fructíferas. Más bien me pareció como para un simposio de empresarios, para un asunto de negocios, pero meditando, dije, bueno, nosotros debemos ser accionistas de esta grande empresa que es la iglesia. Esta es nuestra empresa. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. La empresa es nuestra iglesia y el gerente y director general, nuestro Señor Jesucristo. Creo que sí cabe el título, Empresas Organizativas Fructíferas. Nuestras estructuras organizativas son diseñadas para ser eficientes en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo dejar que la congregación haga suyas estas decisiones. Hemos leído, y me gusta el pasaje, e ilustra mucho este pasaje. Es un pasaje que enseña con mucha claridad. Se refiere a Éxodo capítulo 18, los versículos del 13 al 27 que hemos leído. Pero antes de este pasaje del 13 al 27, hay otros 12 versículos que nos dan una narrativa. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés en Israel. ¿Qué cosas tan portentosas? Había tratado con el faraón, la autoridad máxima del país más poderoso en ese tiempo, y Moisés, ese hombre tartamudo, tenía problemas para hablar. Cuando Dios le mandó, le dijo, Señor, yo soy tartamudo, ¿cómo me pides que vaya a entrevistar a faraón? Y él estuvo con él, y sabemos bien la historia, cómo sacó al pueblo de Israel. Y entonces Jetro viene con la esposa y con los hijos de Moisés, con Gersón y Eliezer, y los trae. Y muchas veces esto sucede, hermanos. Moisés, el gran líder, está sacando al pueblo y empujando. ¿Y su familia dónde estaba? A veces también hay que tener cuidado con esto. Hay muchos misioneros o predicadores que están dando su vida y su trabajo en nuestro país. ¿Y la familia? Creo que así le estaba pasando a Moisés. Y viene Jetro y trae, aquí está tu esposa Séfora, aquí están tus hijos, y lo van a visitar a donde él estaba ejerciendo ese liderazgo. Y dice que en el versículo 9, Jetro se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, de haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de estos egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, por lo que se ensoberbecieron y prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos, sacrificios para Dios, y vino a Aarón y a los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Una reunión familiar. Acaba de traer, Jetro era un sacerdote de Madián. Y llegó, se alegró, se gozó con ellos por el éxito que habían tenido, cómo habían pasado el mar, cómo habían sido librados, tantos milagros por a través de la mano de Dios. Y ellos ahora se encontraban salvos. Y Jetro está haciendo
cohesión familiar, Él ofrece holocaustos, sacrificios, hay gozo. Pero acá viene una parte muy interesante, la que nos atañe en este día. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés, ¿cuántas horas? Desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar. Cuando tienen algunos asuntos vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y después con autoridad le dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si hicieres esto, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y vean la respuesta de Moisés. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso de jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. Era la época de los jueces. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y miren ustedes, y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. No se quedó como coach ahí. No se quedó diciendo: ahora, después ya te dije por acá, ahora te vas por acá. Él cumplió. Yo descubro, y ustedes también descubren algunas cualidades, ¿verdad? ¿Qué cualidades tenía Jetro? Sabiduría. Sabiduría. Y la segunda, miren ustedes, no está bien lo que haces. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Autoridad. Tenía también autoridad que Dios le había concedido. Y ya le dio el consejo: escoge un equipo de varones temerosos de Dios. Fíjense qué tipo de varones: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Un consejo sabio. Y también descubro en Moisés otras virtudes: sabiduría, y dice: y oyó Moisés la voz de su suegro. Hubiera podido decir: este viejito que me viene a enseñar. Moisés era un gran líder, había sacado al pueblo, había lidiado con el faraón, posiblemente ya su ego se había inyectado. Y podría haber dicho: ¿qué me viene a enseñar este viejito? Yo ya hice empresas más grandes. Pero dice aquí: con humildad, con sabiduría y con humildad, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Obediencia.
sabiduría, humildad y obediencia. Y mira que hizo una estructura fructífera. El camino era largo, había mucho desierto por recorrer. Y esto es un ejemplo. Y el suegro se despidió, dijo, ya no, hasta aquí llegó mi misión, no más. Pero en el capítulo que antecede a esto que hemos leído, capítulo 17, brevemente vamos a describir también un trabajo de equipo. ¿Recuerdan en Refidim la pelea que tuvieron con los amalecitas? Les dice Dios a Moisés, manda a Josué va a la guerra, Moisés sube a la cúspide, lo acompañan Aarón y Hur. Y entonces empieza esa guerra con los amalecitas. Y Moisés subió a ese monte con la vara de Dios, así dice el versículo, que Moisés subió con la vara de Dios en sus manos. Y saben ustedes que la orden era que Moisés debía levantar la vara con las dos manos. Y la pelea empezó desde muy temprano. Y ya era la tarde, la pelea se terminó a la puesta del sol. ¿Hubiera Moisés podido mantenerse 12 horas con las manos en alto? ¿No? Aquí empieza un trabajo de equipo. En los versículos dice, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, y cuando la bajaba, los amalecitas estaban venciendo. Y las manos de Moisés se cansaban, y entonces lo que hicieron Aarón y Hur, tomaron una piedra para que se sentara Moisés, y cada uno levantó una mano de Moisés hasta que la puesta del sol. Y aquí tenían una organización, ya tenían un equipo, y un equipo que los llevó a la victoria. Hemos leído también otro pasaje. Este es el pasaje del Antiguo Testamento. Y qué bueno que a veces nosotros correlacionamos la lectura del Nuevo Testamento con la del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. Porque a veces cuando hablamos con alguien dice, bueno, mira, eso es historia. Ahora, pero el Nuevo Testamento nos habla también en el libro de los Hechos, (6:1) en adelante dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. Ustedes saben que el evangelio se empezó a dispersar entre griegos y judíos. Entonces los griegos empezaron a murmurar contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, otra vez, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Otra vez vemos resultados. Ya tenemos una estructura pequeña de los diáconos, fructífera, muy fructífera. Dice el último versículo, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Otra vez otra estructura bien diseñada. Los que predicaban, los que oraban, los que servían, los que atendían. No había quejas en esa congregación. El Señor siempre escoge líderes que habilita con sabiduría, autoridad, eficiencia y humildad. Pero sobre todo, con humildad. Conociendo perfectamente nuestra naturaleza humana. Ya en Romanos leíamos, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Más adelante veremos que nunca escogió Jesús hombres orquesta. ¿Han visto esos hombres orquesta? Que le ponen un órgano en la boca, con la mano tocan con el pie, otro, y estaban todos viendo al hombre orquesta que puede atender mucho. Jesús nunca escogió hombres orquesta. Efesios nos dice claramente, en el capítulo 4, en los versículos del 11 al 12, nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No escogió hombres orquesta, a cada uno con un cargo en especial. Esas son las estructuras que estamos descubriendo en los pasajes, estructuras que daban fruto, Eran una selección muy cuidadosa de líderes llenos, en primer lugar, del Espíritu Santo, de sabiduría. No escogió al más elocuente, no escogió al más bien parecido, no escogió al más capaz, escogió varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La consecuencia de esta selección es un liderazgo fructífero. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Es como se mide el liderazgo fructífero. Déjenme decirles, hermanos, que escudriñando las estructuras que las iglesias dinámicas están empleando para revitalizar sus grupos, porque este es un problema internacional, descubrí con mucha satisfacción que las estrategias propuestas son las que hace ya casi 40 años utilizamos para levantar esta congregación y que desgraciadamente hemos olvidado. Eso fue lo que yo estuve descubriendo en la lectura, y fueron estudios bíblicos en los hogares, en grupos pequeños, y la consolidación a través del discipulado. Eso es lo que está haciendo el movimiento revitalizador. Hace 40 años aquí lo practicamos. Nuestra sociedad cambia minuto a minuto al ritmo que el mundo le marca. Y nuestras gentes, vecinos y amigos caminan sin una brújula espiritual y andan, como la Biblia ejemplifica, como ovejas sin pastor, sin rumbo ni dirección, con destino incierto, estando expuestos a un bombardeo continuo de doctrinas exóticas, la dianética, libre pensamiento, la hechicería, la santería, el espiritismo, los grupos agnósticos, la Santa Muerte, los testigos de Jehová,
los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la iglesia qué? ¿La iglesia dónde está? ¿Por qué no estamos alcanzando a nuestro mundo? Al contrario, las iglesias se están debilitando. Si nosotros visitamos algunas iglesias, esto es más claro, se ve en Europa, se han convertido en verdaderos museos donde la gente llega con su cámara a retratar la arquitectura, este es neoclásico, este es gótico, mira qué bien labrada la piedra. Jamás alguien se acuerda que es un centro de adoración. Antes le decían, pues, después toma sus fotos, ahora ya está abierto como un museo, ha perdido su sentido. El motivo es que nuestra iglesia se ha concentrado, como todas las iglesias tradicionalistas, en la celebración dominical, que no es malo, no es malo, pero es insuficiente. Necesitamos compartir el Evangelio con los que no conocen a Dios, hacer que Cristo reine en sus corazones y que esto lo manifiesten con vidas transformadas. Veremos los frutos cuando tengamos más hogares funcionales, menos divorcios y sociedades más estables y libres de violencia. Un país atractivo y progresista. Ese será el resultado. A mí me encanta mucho ese himno que dice: te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Es una verdadera oración que anhelamos, el Señor nos la conceda. Pero para esto, hermanos, debemos también tomar acción. Nuestra iglesia debe tener una estructura fructífera. No basta con cantar, no basta con orar. Tenemos que tomar acción. El pastor y los líderes tienen que estar equipando a otros miembros de la iglesia a través del discipulado, uno a uno, para tener un suficiente equipo para alcanzar a la comunidad. El pastor y los líderes tienen que estar equipando, no solo ministrando, para seguir el modelo bíblico que ya hemos leído en Efesios. Él constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros vemos el trabajo del apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice que lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones: Pablo, Timoteo, hombres fieles y los otros. 4 generaciones están alcanzando a través de este mecanismo, que es el primer versículo del discipulado. Lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recordemos que en el discipulado la enseñanza es 90% formación y 10% información. Lo que vale es la convivencia del discipulador con el discípulo. 90% es testimonio, 10% es información. Los textos, las porciones de la Biblia, es el 10% solamente. La ventaja que tiene es que el discipulador y el discípulo se pueden reunir en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier lugar, estando de común acuerdo. Recordemos que es uno a uno, hombre a hombre, mujer a mujer. Y no hay, cuando ya son 3, dice yo no puedo en la tarde, yo puedo en la mañana, y yo no puedo el lunes, yo puedo el miércoles, pero cuando son 2 fácilmente se ponen de acuerdo.
o es lunes o es viernes, y se cambia a discreción, pero se lleva a cabo. Así tendremos suficientes miembros para edificar, instruir y cuidar a otros. En el pasaje del Evangelio en San Juan, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 14 nos relatan milagro que el Señor hizo alimentando a aquellos 5,000. Lo han leído todos lo conocemos. Dice que iba Jesús al otro lado del mar de Galilea, a Tiberias, y gran multitud le seguía y tuvo compasión. Iban sin comer. Y él, para probar a Felipe, le dijo, Felipe, ¿qué haremos? Y le dijo Felipe, Señor, ni con 200 denarios, que era bastante dinero, podemos darle un poquito de pan a estas gentes. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Y ahí se presentó Andrés y dijo, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y miren ustedes, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Era una multitud. Y el pasaje nos dice que el Señor multiplicó, bendijo los panes y los peces, alcanzaron para todos. Se repartieron entre toda esta multitud y se recogieron 12 cestas que sobraron. Pero ¿saben ustedes por qué se hizo? Porque Jesús tenía un equipo. Él hubiera podido orar, pedir por los panes, repartir a 5,000, recoger. Tenía un equipo. Él había estado preparando un equipo suficiente para atender a toda la gente y todos fueron satisfechos. Sintetizando, hermanos, las claves de una organización fructífera son proveer liderazgo espiritual, líderes formando líderes y equipando a los miembros para la obra del ministerio. Si no, no habrá una organización fructífera. Necesitamos preguntarnos, ¿nuestra iglesia tiene una estructura fructífera o es un modelo de iglesia tradicional? Celebración dominical, con cultos de adoración, enseñanza en la escuela dominical, comunión, algunos estudios de la iglesia en grupos, pero sin discipulado. ¿Cuáles son los problemas de la iglesia tradicional? Es difícil para los líderes acercarse a la gente. Hay quejas por las necesidades insatisfechas. Los miembros más antiguos se reúnen a menudo en grupos cerrados y centrados en sí mismos, por lo que los nuevos tienen dificultad para integrarse a estos grupos. No se desarrollan suficientes líderes y como resultado los ministerios no se pueden extender para alcanzar la comunidad. Este modelo está muy limitado en su potencial de crecimiento. Está bien estudiado, está muy limitado. La palabra de Dios nos instruye para alcanzar a otros, a no solo a reunirnos. Nos dice Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres, así como de mujeres. Y cuando el Señor se aparece en Juan 20:21, se aparece a los discípulos, dice, así como el Señor me envió, yo los envío a ustedes también. Yo los envío a trabajar, a ministrar. No debemos perder de vista que el mandato es a desarrollar líderes. ¿Con quién pasó Jesús más tiempo? ¿Con las multitudes o con sus discípulos? Con sus discípulos. Caminaba, comía, dormía, bebía, les enseñaba mañana, tarde y noche. Él fue construyendo
edificando líderes. Él mismo equipó a sus discípulos y ya nos dijo que en apóstoles, maestros, pastores. El 90% de los líderes se desarrollan en la relación uno a uno y solo un 10% se desarrollan a través de los grupos pequeños. El porcentaje de líderes que se desarrollan a nivel congregacional es cercano al 0%. A menos que los líderes actuales equipen a otros, siempre habrá escasez de líderes. Una iglesia que tiene grupos pequeños en los hogares, se ha visto que de 4 a 12 personas es lo ideal, discipulado uno a uno, tendrá una magna celebración dominical con adoración y enseñanza. Y este modelo tendrá un potencial de crecimiento ilimitado. Es un pastor que estuve leyendo, Al Brum, de los Estados Unidos. Tuvo una experiencia, él relata un testimonio. Él está involucrado en la revitalización de las iglesias, en eso que está sucediendo. Y él habla de una congregación en la cual llegó el domingo a ver 17 a 20 personas, una iglesia que estaba hecha como para 400. Y llegó a ver 17, 20, y se reunían muy alegres, y se saludaban, y decían, pues una meditación, un corito, una oración, la lectura, porque pues no teníamos suficiente gente. Ya no había pastor porque no se podía sostener un pastor, no lo ameritaba. Y cuando él fue invitado y fue a visitar esa congregación, dice que esa fue su experiencia triste. Y entonces él dijo, bueno, somos 20. Busque cada uno para la próxima semana un miembro de la iglesia que ha dejado de venir. Y para el siguiente domingo fueron 40. Y digo, ahora vamos a hacer los grupos pequeños. Y al final de su testimonio, dice que al segundo año la iglesia va llegando cerca de 450 miembros. Algo más de lo que tenía en su principio. Esta experiencia nos ilustra que el camino es el correcto. ¿Por qué grupos pequeños? Él dice de 4 a 12. De 4 a 12 personas. Aprenden a ministrarse los unos a los otros. Pueden ejercer el discipulado uno a uno que provee desarrollo espiritual. Y el grupo pequeño facilita la inserción de nuevos miembros. Cuando hay 4, es fácil que uno de los 4 invite a uno más. A un primo, a un pariente, a un amigo, y son 5. Y en esa confianza empieza a crecer. Y ese nuevo miembro dice, puedo traer a mi tía, a mi tío, que le gusta, le platiqué y le gusta, y ya son 6. Pero también es el peligro cuando ya son más de 12, y lo vivimos aquí, entonces empieza a ser un club muy confortable. Y yo, no, así está muy bien. Dice, no, tienen que dividirse. No, estamos muy bien así. Entonces, cuando ya son 14, hay que hacer 2 grupos de 7 para que siga prosperando. Eso facilita la inserción de nuevos miembros. Y en este ambiente, los nuevos miembros desarrollan sus dones y comparten sus experiencias. Es muy importante. Pedimos al Señor que nos dé sabiduría para tener una estructura sólida que nos permita formar discípulos y tener también, sigamos orando hermanos, para tener un pastor capacitado para la formación y la consejería de liderazgo. ¿No les gustaría tener esta iglesia rebosante? Creo que es el camino. Al Brum, en su testimonio, dice de esa triste experiencia, 17 a 20 gentes que dijeron, pues para hacer una lecturita y una meditación, porque no podemos hacer más. Y cuando él se retiró, más de 400 gentes se encuentran alabando en esa iglesia. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti para pedirte por la vitalidad de nuestra iglesia.
Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre esta iglesia. Limpia nuestra iglesia, Señor. Que todos podamos acercarnos al pie de tu cruz para dejar nuestras cargas, Señor. Quita de nuestra congregación los odios, los celos, los rencores, las envidias, la altanería, Señor, dándonos más amor los unos para con los otros, enseñándonos a perdonar, así como tú nos has perdonado. Limpia nuestras vidas, Señor, para tener ministerios agradables y efectivos delante de ti. Ayúdanos a presentarnos como obreros diligentes que no tienen de qué avergonzarse. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.